Bueno, buenos días a todos. Continuamos con el tema del padre, un temazo, realmente. Yo no había leído el libro del gesto de Héctor de Soya. Había tomado pues algunas cosas un poco al descuido, ahora veo que fueron al descuido, pero realmente las personas interesadas pues en el tema de estudio histórico, antropológico, psicológico, realmente es un tremendo libro. Por supuesto que ver los elementos psicopatológicos de lo que nos ocurre con los diferentes tipos de padres, con los diferentes tipos de situaciones en las que nos hemos envuelto con padres violentos, padres, ¿cómo se llama? Heridores, padres que no están, bueno, hijos, entonces, tanto varones como hembras, desvalidos, hacen, pues, ¿no? De este estudio realmente, pues, una joya de lo que nos ocurre cuando tenemos una relación con el padre, la que sea. Necesaria, además, dentro de lo que sería la estructura psíquica de todos nosotros. Aquí tenemos a Luigi Soya, el que ha hecho este libro, como les decía, tan maravilloso, que se llama Historia, Cultura y Psicología de la Paternidad, el gesto de Héctor, que además es un gesto que nosotros vemos con muchísima frecuencia en los padres, ¿no? Con los niños, ese gesto pues de elevarlos, que es lo que realmente también está haciendo Héctor allí, ¿no? Bueno, ¿quién es Héctor? Héctor es un príncipe troyano, hijo del rey de Príamo y de Écuba, que son los reyes de Troya, ¿verdad? Y Héctor muere a manos de Aquiles. Si bien es cierto, Aquiles es el héroe que gana pues, a Troya, no podemos dejar de lado toda la situación psíquica que Héctor nos trae. Y particularmente en el tema de lo paterno. Héctor está casado con Andrómaca y tiene un hijo que se llama Astianacte. Héctor es el comandante de las fuerzas de Troya. Y por supuesto es un antagonista de Aquiles, tanto guerrero como en el carácter. Por supuesto, pues, ¿no? El que tiene mayor centimetaje como guerrero es Aquiles. Héctor tiene pues otras características que son más dentro de lo sociológico, lo histórico, y más también de que él tiene a este hijo, tiene también su experiencia en lo paterno, él como padre, él como hijo pues del rey Príamo, rey de Troya, ¿no? Bien. En este gesto que vimos ahora en la imagen anterior, es como que le estuviese pidiendo a Zeus que su hijo pudiera convertirse, como él, en un caudillo, y como él, y lo heroico, en obtener la gloria. Y así pues empieza a concurrir la guerra de Troya. En la Ilíada dice, diciendo esto, el glorioso Héctor extendió los brazos hacia su hijo, pero de nuevo al pecho de su nodriza de bellos cinturones cogió el llanto del niño, asustado por el aspecto de su querido padre y presa del pavor del bronce y el blasón de pelo de caballo, mientras lo marcaba agitando terriblemente desde el yelmo más alto. En voz alta, luego se rió su querido padre y su reina madre
e inmediatamente el glorioso Héctor se quitó el yelmo de la cabeza, lo dejó todo reluciente en el suelo. Pero besó a su querido hijo, lo acarició en sus brazos y habló en oración a Zeus y los otros dioses. Zeus y vosotros los otros dioses, concédenos que este hijo mío también resulte como yo, preeminente entre los troyanos, valiente en poder y que gobierne poderosamente sobre Ilios, que es Troya. Y que algún día alguien diga de él al regresar de la guerra, mejor está lejos de su padre y que lleve los despojos manchados de sangre del enemigo que ha matado y que el corazón de su madre se alegre. La figura de Héctor resulta mágica, no es un personaje irracional y sus palabras sencillas nos llegan y nos conmueven. Una gran diferencia entre Héctor y Aquiles, en lo heroico que vemos en Aquiles, pues hay una ibris. Está el elemento más instintivo que hace de Aquiles un guerrero extraordinario. Esa falta de ibris, esa soberbia necesaria en la guerra. En Héctor, ¿verdad? Se alza una mirada de respeto cuando pone ese gesto del niño hacia arriba. Estamos hablando de códigos de honor distintos. No es que uno no lo tenga y el otro sí, sino que son distintos. Para ser padre, no basta con saber qué es el padre. Se necesita conocer al hijo y la relación con él. Formulando un deseo para el futuro, eleva el niño hacia lo alto con los brazos y con el pensamiento. O sea, él está alzando al niño, pero también hablando con los dioses. Este gesto será para siempre la marca del padre, la marca de Héctor. Con solitaria conciencia combate para defender a la familia y la ciudad, a los súbditos que a su vez constituyen una especie de extensión de la familia, del asalto mortal de los enemigos, y reúne aspectos de la base de lo que es lo paterno. Y eso se extiende a la familia y a la patria. Entonces es bien importante porque, como les decía al comienzo, tenemos diferentes expresiones y diferentes conductas posteriores dependiendo del tipo de padre que tengamos. Pues no es mismo ser hijo de Aquiles que hijo de Héctor. Sencillamente, no es que uno es mejor que el otro ni nada, solamente que en esas diferencias se está entonces ejerciendo ese rol que les decía como padre de familia y como padre de la patria, que se requiere necesariamente en todos nosotros esa psique, esa psicología de lo paterno. Héctor representa la imagen del padre que desearíamos, pero que es asesinado mediante las formas viriles más violentas. En todas las épocas se ha buscado investir a los padres de esas cualidades de luchador. Y de hecho, ¿verdad? Los hijos varones necesitan que la figura paterna sea una figura de lucha, que haya una acción, que algunas veces esa acción es violenta, eso es otra cosa, pero requiere la parte masculina de ese vigor, de esa fuerza, de esa acción. La primera, la agresiva, así como la actitud combativa, puede manifestarse en el tono de voz firme, en la capacidad de tomar decisiones inmediatas. La segunda es la defensiva. Es la resistencia no solo ante los enemigos, sino también ante los sentimientos y necesidades de los familiares o en la propia personalidad del padre, la del alma ante la razón.
puesto que la docilidad parece derrumbar el orden y el proyecto, se le debe oponer una dureza compacta y fría como la superficie de una coraza. De esta manera, el mundo patriarcal se ha acostumbrado a esta armadura y ha hecho que olvidemos que su sentido se encuentra en el interior. Según un mito etimológico, la coraza sería lo que protege al corazón. Sin duda, ¿verdad? Cuando estamos en la coraza, lo que estamos tapando es la emoción. Esto es lo que se refiere a corazón, ¿sí? En lo masculino, y en lo masculino, por supuesto, agresivo, violento, guerrero, aguerrido, se requiere pues de una coraza, porque no podríamos estar en una guerra solamente con la mente, ni solamente con el corazón, y el corazón nos debilitaría en la guerra. Ser o no sometido a una educación que transmite valores militares, el padre único advierte la fragilidad de su condición y donde quiera que vaya, siente la tentación de rodearla con defensas armadas. David, ¿tú estás ahí? ¿Aló? Sí, sí. Ah, es que se cambió completamente la imagen. Nada, disculpen. Ok, en el código cruel de la antigüedad, el niño sin padre no tiene ni identidad ni honor, debido a que padre y sociedad constituyen una sola cosa. Sin padre, uno se queda fuera de la sociedad, fuera del respeto, en la nada. En estos tres héroes que vamos a ver hoy, ¿verdad? Tenemos esta situación. Tres hijos sin padre. Uno porque lo mata la guerra, el otro porque se fue a la guerra. Lo que estamos viendo es que la guerra, ¿verdad? Es una polaridad de esa emocionalidad. Y padre que se va a la guerra, pues está en otra cosa que no es en la función paterna, sin duda alguna. Entonces, sin padre, repito, uno se queda fuera de la sociedad, fuera del respeto, o sea, en la nada. Héctor nunca imaginó que iba pues a morir y que su hijo no iba a heredar su puesto, no iba a heredar el trono. Y por supuesto no lo va a heredar porque pues matan, matan al hijo de Héctor y lo matan porque sencillamente cuando Astianacte, que es el nombre de ese muchacho, crecería, pues iba a matar a muchos otros para conseguir, ¿verdad? La venganza hacia todos aquellos que mataron a su padre. Y entonces esto era una práctica griega, ¿no? Mataban pues a todos los miembros de la familia y por supuesto el hijo era el primero que iba a esta situación. Entonces, bueno, entrarle a todo esto es entrarle a la guerra de Troya. Pues por supuesto son los dos héroes de la guerra de Troya, Héctor y Aquiles. Héctor mata a Patroclo, que era pues alguien muy querido por Aquiles. Y Aquiles en ese duelo, en esa herida tan violenta y tan brutal, ¿verdad? Mata a Héctor, pero con una hazaña muy interesante, porque no es solamente que te mato, sino que te arrastro el cuerpo muerto, pues no, el cadáver, que para los antiguos los ritos funerarios eran muy importantes. O sea que lo que estaba haciendo Aquiles en ese momento era también transgredir los ritos funerarios, que es justamente lo que va a hacer el papá, el padre de Héctor,
en la petición de pedirle pues el cadáver de su hijo Héctor. Entonces, bueno, en todo esto se hereda de alguna manera, pues, ¿no? En esa psicogenealogía, no solamente de lo familiar, aunque Astianacte pues también muere, sino también en todo lo que sería la ciudad. O sea, que la ciudad también haya visto esta hazaña es bien interesante dentro de la masculinidad y dentro de los horrores y elementos necesarios que se dan en las guerras. Entonces, bueno, todo esto nos está hablando de una manera de tener ese padre, ¿no? Este muchachito, este Astianacte, eh, tiene un padre que le da cultura, tiene un padre que le está dando principios, tanto en lo personal como en lo colectivo, en lo cultural. Bien, como dijimos, pues, vamos a hacer unas pinceladas y luego podemos entonces ampliar, ¿no? Otro de los héroes, ya no en la Ilíada, sino en la Odisea, es Ulises. Y resulta que, bueno, todo lo que es el viaje de regreso a Ítaca, su lugar de origen, ¿verdad? Donde, por supuesto, Ulises tarda 20 años porque en muchas de estas situaciones se queda tiempo por diferentes razones. El viaje de Ulises resume el atribulado nacimiento de una responsabilidad familiar a la vez que una capacidad de elegir. Recapitula con la fuerza del sufrimiento y de la contradicción la aparición de la figura paterna y el código de su fidelidad. Ulises no quería ir a la guerra. Sin embargo, pues digamos, los guerreros de esta guerra sabían las posibilidades que tenía Ulises. Tenía una importancia en lo que era las artimañas, ¿sí? Los elementos que él tenía para poder imaginarse diferentes elementos para ganar esta guerra, ¿no? De hecho, pues conocemos el caballo de Troya, ¿no? Ahora, cuando él entonces se tiene que ir a la guerra, deja a su niño que acaba de ser padre, y deja a su niño recién nacido. O sea que este niño va a quedar huérfano de padre, ¿sí? Y el que termina la guerra y él se tarda entonces otros 10 años para regresar y llegar, eh, vamos a ver entonces todo lo que ocurre con esta ausencia de padre en este muchacho, en Telémaco, ¿verdad? Yo voy a dar pues, algunos de los elementos y luego David también va a traer otros elementos psicopatológicos de Telémaco, que es bien interesante lo que aquí ocurre. Ulises tiene una manera de ser padre cuando deja como en herencia a Telémaco el reino, todos los diferentes rubros que esa rica isla tenía, etcétera, etcétera. Telémaco permanece en su reino, pues en esto, a la espera, no tanto de un hombre del cual no tiene la memoria ni la menor idea de quién puede ser, como les decía, porque partió cuando él era un recién nacido, y por lo tanto no tiene la imagen de un padre noble y admirado. Y aunque las madres, y nos imaginamos que Penélope lo hizo, tratan de decirle al niño,
que su padre pues es un gran, en este caso pues un gran guerrero, etcétera, etcétera. Esto no se da porque te lo cuentan. Tiene que haber una vivencia padre-hijo para que haya entonces una introyección de estos elementos personales y culturales de lo que es lo paterno. Telémaco es un joven entonces inadaptado, o sea, como un marginado social. Ulises había dejado a su hijo todo lo material que un príncipe podía desear: palacio, riquezas, una madre sin tacha, amigos, aliados, la legitimidad del trono, pero Telémaco es un huérfano en el orden existencial. Ulises, el padre, está petrificado por su lejanía. Al regreso, Ulises le pide no revelar su presencia, o sea, sigo invisible en la presencia. Dime tú lo que va pasando psicológicamente con este chico. Telémaco participa entonces finalmente en el reto final, ¿okay? Porque lo primero para Ulises era él. Él, bueno, en cada uno de todos estos pasajes que nos cuentan la Odisea, cómo se va quedando enamorado, etcétera, etcétera. Y ahora entonces, bueno, él es el que tiene toda la estrategia para qué es lo que va, para ver lo que va a hacer con todos los pretendientes. Telémaco entonces se le da la posibilidad entonces de participar en el reto final con el arco de Ulises en el certamen y matanza de los pretendientes de Penélope, la madre de Telémaco, la esposa de Ulises. Prudencia y autocontrol, cualidades que afirman la voluntad y la autoridad paterna. El patriarcado pasa a ser la estructura de la sociedad, pero el padre coincide cada vez más en los hechos con el ideal del ego, el ideal del yo. El padre había sido una figura heroica, bella, había guiado el ideal estético. Para el patriarcado, basta que el progenitor se muestre fuerte. De hecho, puede ser reemplazado por las instituciones, ya que el propio padre será cada vez menos objeto de afecto como hombre y cada vez más, ¿verdad? Materia de deberes como institución. Entonces, es interesante otro tipo de padre que nos está planteando Ulises, ¿sí? O sea, un padre que por la guerra, la emocionalidad, lo instintivo, ese movimiento que se da en lo heroico, ¿verdad? Pero que por supuesto no tiene las características de la cultura, ¿no? Bueno, va a dejar solo a su hijo, va a dejar abandonado a este chico, que por supuesto cuando el muchacho tiene 20 años es cuando se le ocurre que puede ir a buscar a su padre. Cuando desde hacía años le estaban diciendo que había que buscarlo, porque como era eso que se tardaba 10 años en llegar en un trayecto bastante corto. Pero bueno, él no tenía cómo. Este chico no tenía los recursos masculinos paternos para hacerlo. Y el otro personaje, que también pues le vamos a dar acá una vuelta, es Eneas. Y esta historia también es bien interesante en relación a lo paterno, ¿sí? Y materno, materno mucho más, pero bueno. Eneas es un hijo de Afrodita y un mortal que se llama Anquises. De esta unión nace un muchacho, un varón, que se llama Ascanio y que en la mitología romana se llama Iulo. Iulo viene de Hilo, que era el nombre de Troya. Iulo. Eneas significa terrible, porque fue terrible su origen. Porque que una diosa como Afrodita sedujera
a un mortal muy apuesto, guerrero, ¿verdad? Se sabe que los mortales, si tuviesen una relación con un dios, es la muerte, porque no van a poder tener, por muchas razones, y una es la mortalidad, una relación pues con la diosa. La diosa no le interesa esa relación para nada. Ella lo que hizo fue tener una noche pues placentera y una seducción a este pastor, a este señor. Eh, este Anquises tiene que ocultar su origen y ocultar el origen al muchacho, al hijo. Eneas conserva siempre un fondo de melancolía. La melancolía que tiene Anquises, ¿verdad? Y la melancolía que este muchacho, además de la del padre, es de esta madre que que no existe en la vida de ellos más que una mujer que engaña o una diosa que engaña a Anquises. O sea, hay aquí toda una suerte de engaños. Eneas se casa con Creusa y Creusa es una hija de Príamo, rey de Troya, y con ella tuvo a Ascanio. Un día, con la imprudencia del vino, Anquises había dejado escapar la verdad sobre el origen de Eneas. Júpiter, con su rayo, le paralizó las piernas. Eneas funda Roma. Lo llamaban el piadoso, el respetuoso de los dioses. Un hombre criado por su padre, ajeno al afecto de su madre. Entonces, ajeno a la emocionalidad, ajeno a eso amoroso que se requiere también en esa polaridad de logos eros. El amor de Eneas por su hijo es mente, ni corazón, ni sentimiento, sino pensamiento, juicio, voluntad. Y es mente incesante, estabilidad, responsabilidad, seguridad. Y son estos los elementos de los cuales está impregnado Ascanio. Venus siembra la pasión por Eneas en el corazón de la reina de Cartago, Dido. Venus prepara la pasión erótica de Dido hacia el padre de Eneas. Otro engaño. O sea que además de este padre que lo ha tenido por un engaño, lo femenino siempre es engañoso para la vida de Ascanio. Venus prepara la pasión erótica de Dido hacia el padre de Eneas. Y Eneas sale con Anquises a cuestas y su hijo Ascanio de lado, como están viendo en la imagen, y la esposa detrás. Escapan de Troya en llamas, una Troya totalmente destruida. Y por supuesto, para Eneas fue difícil, porque era un guerrero, dejar a Troya. Y es ayudado por los dioses y ayudado por el Héctor, ya muerto, ¿no? Quien lo confronta de que no tiene nada que hacer ya en Troya, porque Troya ya pues, está totalmente destruida. Entonces Eneas sale de la ciudad destruida con un padre paralítico a cuestas, ¿verdad? Y con un hijo pequeño, pues, de la mano. Esta es una imagen realmente de una genealogía paterna muy interesante, ¿no? Porque esta invalidez que tiene Anquises es una invalidez paterna que también tiene Ascanio y que tiene Eneas. Y esto es importante, ¿no? La invalidez paterna. Eneas se encuentra sometido entre el deseo de combatir
y salvar a la familia y la estirpe, ambos valores de la paternidad. Y aquí entonces se pone en contacto y de alguna manera pues los elementos instintivos, guerreros y el instintivo conectado con lo cultural. La sociedad post-patriarcal, ¿verdad? No se ha feminizado, pero si nos metemos en la feminización de este cuento, vemos entonces que es muy oscuro, incomprensible para la masculinidad, totalmente. La línea de trabajo psíquico es, es pasar de ese macho bestial, aguerrido, instintivo, al padre cultura. Y eso es lo que se trata el trabajo paterno también, por supuesto, en lo cultural. Todas las formas de la cultura son entonces desde el logos, desde la estructuración de muchos de los elementos pues, de la cultura. Yo lo quiero dejar por ahí, yo nomás quería dejar estas pinceladas para ver qué nos pasa a cada uno. Por supuesto, hay muchos otros tipos de padres, estos son algunos, y en la clase siguiente podemos dar otros, después de que nos traiga David, bueno, lo que él también encontró con estos padres. Bueno, siga David. Bueno, buenos días. Interesante lo que trae Magali esta mañana con relación a estos mitologemas, ¿no? Basado en el libro de Zoya y tal cual como ella lo está diciendo, en la próxima clase luego podrá amplificar mucho más la función del padre en la cultura y obviamente en la individuación del individuo, ¿no? Interesante también este gesto de quitarse el casco también a veces de qué nos pasa con la máscara, ¿no? Y de lo flexible que tenemos que ser también ante ese arquetipo para poder encontrar lo que yo creo que muchos en su individuación han querido, que es un padre obviamente amoroso, y ya vamos a hablar de eso. En el libro de Andrew Samuels, ustedes van a encontrar en el índice un capítulo muy interesante que se llama Psicopatología paterna y el yo emergente, de un terapeuta que se llama Kay. Es interesante porque en función de ese capítulo fue que traje algunas de las ideas que voy a compartir con ustedes esta mañana. Y un poco para empezar, lo primero que les tendría que decir es que es bastante difícil de hablar como del desarrollo del individuo sin hacer una comparación y un paralelismo entre la función materna de cuidado, cobijo, de contención, de holding, de amamantamiento y de todo lo que eso implica, y luego entender que hay como una función auxiliar de compañía, de cuidado y de cobijo que ejerce el padre o que ejerce el marido a la mujer. Cuando nosotros nos vamos a adentrar a una investigación acerca de la función, por ejemplo, del padre en la crianza y cómo esta función, sus rupturas o sus laceraciones van a ir generando cuadros psicopatológicos, es bastante difícil encontrar bibliografía o información solo del padre, porque siempre se hace a través de la comparación de lo que se supone tiene que hacer primero la madre para que luego el padre entre en la crianza, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, ustedes van a ver que el psicoanálisis, sobre todo, se ha dedicado muchísimo a investigar a la diada madre-hijo o madre-hija y cómo las dificultades en la función y en el maternizaje que requiere la mamá son las que generalmente van a generar más cuadros psicopatológicos, incluso más agudos, ¿no? Lo hemos hablado ya en distintas sesiones, que esta relación madre-hijo, madre-hija, cuando no está del todo consolidada y del todo diferenciada, y en el desarrollo de la conciencia y en el desarrollo del individuo se queda como más urobórica, como mucho más simbiótica e indiferenciada,
estamos ante cuadros bastante graves, ¿no? Cuadros psicóticos, cuadros de esquizofrenia e inclusive cuadros de la personalidad. No así, que eso fue una de las preguntas que salió en las sesiones anteriores, no así cuando, por ejemplo, vemos a una madre que ha tenido una depresión postparto o una madre que no es muy vital para poder ejercer su rol. ¿Qué pasa entonces con la entrada de este padre que muy prematuramente tiene que hacerse cargo, ¿no? O sea, digamos que por ahí van las interrogantes y cómo suple o no, que ya eso lo hablamos en la sesión anterior, y cómo además entonces puede desde su función de padre paternizar este vínculo desde el desarrollo también de su ánima, que yo creo que es súper importante que podamos ver esto, ¿no? Ahí van a encontrar unas ideas que dice que para hacer bien su trabajo, obviamente la madre siempre va a necesitar de apoyo exterior. En nuestra cultura, desconozco si en otras eso también es así, siempre vemos que este apoyo viene dado por la herencia cultural psicogenealógica también de la madre, de la abuela. Y bueno, a veces al inicio hay como una exclusión de lo paterno acá, ¿no? Sin embargo, el marido tiene que proteger a su mujer porque al protegerla también va a cuidar a su hijo de los peligros del exterior. Y su función en la crianza va a ser muy importante porque él luego va a tener que ayudar a este niño o a esta hija a que él pueda encontrar las habilidades, destrezas, conocimientos, ¿sí? Para que luego él pueda enfrentar aquello del exterior que tanto perturba y pueda hacerle frente a eso, ¿sí? En la mujer hablábamos de que parte de la función de lo paterno está en que la niña tiene que entender que obviamente su destino no es la maternidad, pero en el niño es importante estos cuadros como de identificación de los que estaba hablando también Magali con estos mitologemas, y obviamente, como lo vimos en la sesión anterior, del desarrollo de la autoridad y del manejo adecuado, si es que se puede decir así, de la agresión y también de la violencia, que es parte de lo que ejerce en nuestros contextos esta figura de lo masculino, ¿no? Una de las cosas que también van a encontrar que me parece muy interesante, y ya esto es una cita de Jung en el capítulo, es qué es lo que ocurre también cuando hay una identificación lo suficientemente extrema, grande o aguda con respecto a los elementos inconscientes o a los elementos arquetipales. Porque hay una peligrosidad muy importante cuando la identidad inconsciente que se va a construir se fundamenta en función de la propia energía arquetipal. Porque creo que hay que entender que esa energía obviamente tiene una influencia bastante subjetiva y dominante para la prole, para los niños, y por eso Jung dice que cuanto más se identifica un padre con el arquetipo, más inconsciente e irresponsable se vuelve e incluso más psicótico, porque hay como una disociación, ¿no? Y hay como una identificación egoica, de ibris, de narcisización, o hay como una identificación en donde no se sabe qué hacer con esa energía que surge de esa psique objetiva y por ende la puedes volver destino y bueno, puedes enloquecer, o sea, literalmente puedes enloquecer porque estás como poseso, tomado y desconozco cuál será el exorcismo para eso que, bueno, que no sea la psicoterapia y otras cosas, ¿no? Obviamente el otro, la cultura, el otro que te interpela, el otro que te dice que lo estás haciendo bien, que lo estás haciendo mal, o los códigos morales, los códigos legales, que puedan un poco ayudar o echar mano de esa posesión arquetípica que sin duda alguna puede traer cosas funestas a la familia y cosas funestas a la crianza de los niños, ¿no? Yo creo que es importante que sepamos que otra de las cosas es que desde el psicoanálisis le ha echado mucho la culpa a los papás, ¿no? Y a las mamás. Porque bueno, al fin y al cabo, su modo de crianza, su estilo de crianza, que está fundamentado en su psicogenealogía también, bueno, ellos consideraron que hicieron lo mejor que pudieron hacer. Y ahorita estamos en un mundo tan de cristal, en donde todo es juzgado y criticado, y en donde yo siento que los propios padres en sus funciones se persiguen muchísimo, muchísimo.
Y bueno, yo creo que hay que ser un poco más compasivos en esta tarea y en esta labor para entender y comprender que sí, que hay que hacer conciencia de que en la función paterna hay un elemento de quiebre o un elemento en donde la principal carga primaria que puede tener un niño o una niña o el desarrollo de su neurosis se va a deber a esta vinculación que tienen con los papás, ¿no? Pero yo creo que eso no nos determina, porque si al fin y al cabo nosotros nos quedamos en las visiones clásicas del psicoanálisis, en donde vamos a intentar en nuestro desarrollo psíquico solamente ser neuróticos, y bueno, digamos que eso es como un desarrollo bastante fúnebre para nosotros y bien como simple. Creo que también hay que entender que en los sistemas familiares, siempre cuando hay hijos o hijas, hay uno que se identifica mucho más con esto y quizás como chivo expiatorio o como una persona débil psíquicamente es quien va a tener la mayor identificación y esta identificación es lo que va a acentuar más su identidad. Mas no así puede ocurrir con otros hermanos o con otros hijos. Entonces ahí también creo que queda el elemento de la voluntad y este elemento también del juicio y de qué hacer con las circunstancias que nuestro árbol genealógico, nuestras circunstancias familiares nos hacen con nosotros, ¿no? Porque si nos encasillamos solos en las neurosis y vamos a terminar diciendo que, bueno, que todos deseamos ser neuróticos, bueno, ¿dónde queda la individuación? Creo que sería una pregunta importante en relación a todo lo que estamos conversando, ¿no? Y lo otro es, o sea, si nos dejamos poseer simplemente por las tragedias de los mitos, creo que dejamos de vivir las nuestras propias y entender y hacerle frente a lo que esas propias tragedias nos dicen y las lecciones que tenemos que hacer con ellas. Entiendo y comprendo, como lo vimos en la primera sesión, que los complejos no nos ayudan mucho y por eso es que hay que trabajarlos tanto. Y como lo veíamos también en el resto de las sesiones, bueno, o sea, parte de lo que todos tenemos que curar o intentar sanar o intentar identificar son los complejos parentales, tanto el evaluador como el que sostiene, como el paterno, como el materno, creo que no importa mucho el apellido que le demos, pero que entendamos también cómo esa disposición nuestra ha hecho que nos enganchemos o no con esa historia familiar, con esa tragedia familiar, y cómo también nosotros vamos como podando eso genealógico de nosotros y vamos como acercándonos más a lo que sensatamente queremos para nosotros. Y creo que por ahí también van los tiros de por dónde va la cura de la salida de lo que psicopatológicamente una función paterna o unas funciones parentales nos pudieron haber construido, destruido, herido o lacerado, ¿no? Lo vimos en las sesiones cuando hablábamos del aspecto de lo femenino y les traía el caso, por ejemplo, de la mujer herida, a través de este padre que esta mujer tuvo muy sumergido en el tema del alcoholismo, bueno, con unas heridas bastante fuertes en el ánima, ¿no? Lo vimos en las imágenes que trae Magali con Ulises, por ejemplo, con este padre que abandona también, ¿no? Y lo vimos también en estas imágenes que traía Magali de Falus Infernal, en donde hay un elemento castrador, violento, agresivo, muy duro con respecto a la manera de poder criar. Creo que lo importante con respecto al tema de la neurosis es que desde el punto de vista junguiano, la neurosis es un intento de autosanar esa herida y la neurosis es un intento, obviamente, de reparar la propia historia que nos ha tocado con nuestras circunstancias. O sea, no es una etiqueta mala que nos tiene que encasillar. De hecho, incluso se ha llegado a decir que también es una construcción psicosocial que hemos tenido que nosotros tener en nuestra construcción para poder hacer frente a los malestares actuales. Hay un psicoanalista lacaniano que se llama Luciano Lutherau, que es argentino, se los recomiendo, tiene una vasta obra ahorita muy buena, y él está escribiendo mucho sobre la paternidad, y está escribiendo muchísimo también sobre la maternidad y sobre cómo implica con la posmodernidad ejercer estos roles, ¿no? Como lo veíamos en las láminas anteriores, bueno, o sea, hay una competencia, se necesitan los dos sueldos, es como a veces también difícil y la cultura patriarcal, pospatriarcal, moderna, que es la que vamos a topar la sesión que viene,
bueno, digamos que lacera también mucho y trae ciertas complicaciones a la manera de ejercer, ¿no? En otra sesión también, creo que fue en la segunda, yo hablaba de que, bueno, que no hay nada más influyente que la vida no vivida de un padre para la vida de un hijo, y eso sin duda lo vemos y también Jung lo trae, la persona que escribió este capítulo, Jung también lo trae, y citando a Jung dice que por lo general, toda la vida que los padres habían podido vivir, pero que no han vivido por motivos artificiales, esto es heredado de forma invertida por sus hijos. Es decir, los hijos son forzados inconscientemente a llevar una vida que compense lo no realizado de la vida no vivida de los padres. Le voy a poner un ejemplo clásico para que ustedes lo puedan ver, sobre todo que por tema de sincronicidad o no, ha llegado últimamente también a la consulta. La semana pasada vi a un hombre de 38 años que es padre de dos hijos, uno de 13 años y uno de 8 años, y parte de su motivo de consulta es que está sufriendo mucho porque luego de haberse separado de la mamá de estos chamos y de haber obviamente atravesado el divorcio, él ha visto que en las últimas semanas hay un distanciamiento afectivo de su chamo en relación a él. Y él no sabe qué hacer con eso, porque él dice que pese a que el divorcio se dio y pese a que la separación física se dio porque los chamos se quedaron viviendo con la mamá, él siempre ha estado ahí para meterlos en natación, en fútbol, que vayan a nadar con él, que los fines de semana los invite a comer y tal, y que él ahorita se sentía tan mal de que él tenía que hacer eso, pero que no recibía mensajes, llamadas, y que el fin de semana anterior a la que él vino a consultar a la sesión, los chamos no habían querido pasar ese fin de semana con él. Y que él, haciendo una comparación o un paralelismo de sus amigos, de sus panas, veía que sus amigos eran muy viva la pepa, estaban pendientes de rehacer su vida afectiva, de irse para la playa, de tomar, de bonchar, de rumbear, y que él no sabe si elegir eso y perderse ahí, porque al fin y al cabo, bueno, si los chamos no querían escribirle, él tampoco les iba a escribir. O sea, que él tampoco, porque estaba muy herido, él tampoco les iba como a obligar. Y que bueno, si no querían pasar con él el fin de semana, tampoco él les iba a decir para pasar el fin de semana. Entonces, como que me estaba pidiendo consejos, yo no doy consejos, es una de las cosas que siempre le digo a los pacientes, que qué hacía con respecto a esta dicotomía. O sea, si se entregaba a la paternidad no correspondida por sus hijos, como él quería, o podía empezar a reconstruir de manera muy masculina su herida de hombre, de ser abandonado y de hacer pareja. Esto lo abordamos en la sesión con más o menos esto que les estoy trayendo, porque yo le dije que su función primero era obviamente ejercer ahí ley, norma, estructurar las rutinas que los hijos necesitaban, pero también que lamentablemente era un trabajo bien insensato, porque él siempre tenía que estar ahí siendo padre e intentándole demostrar a sus hijos que él está ahí en su función, ¿no? Así reciba a los cuervos que le saquen los ojos, pero él tiene que estar ahí. O sea, es para este hombre esta sesión fue como reveladora o iluminadora porque también él se está dando cuenta que su rol de padre va cambiando en función a los momentos evolutivos que sus chamos le va pidiendo, pues porque los chamos también van creciendo, ¿no? Y aunque los chamos vayan creciendo, él lo que decía es, bueno, o sea, pero también dónde está la norma y la ley acá y cómo yo no hago que mis hijos se vuelvan un desastre, porque si no van para natación, lo que va a estar metido todo el día en la computadora o todo el día en la tablet y la mamá no entiende eso y yo no quiero eso para mi chavo, ¿no? Un poco acá, un poco acá con relación a esto que estamos, porque él también vivió un padre abandonado, un padre que lo abandonó, un padre castrador y tal, y si él se convierte en eso, porque está recibiendo bajo unas circunstancias lo de sus hijos, bueno, creo que más bien se le refuerza el complejo, actúa a través del complejo y no hace una individuación con respecto a la función paterna que quiere para sí. Entonces, fíjense también como a nivel ético, lo importante de que podamos hablar acerca de esto porque está en lo actual. O sea, está muy en lo actual. Por otra parte, hablando también un poco de este caso, creo que es importante que entendamos lo que en el libro se plantea en el capítulo con respecto a que todos estamos buscando un padre amoroso y no un padre suficientemente bueno
como lo decía Donald Winnicott, porque la madre suficientemente buena dentro de sus características tiene que tener holding, contención, sostenimiento, pero la madre suficientemente buena también tiene que ser una madre amorosa. Sin embargo, no así el padre. El padre con que a lo mejor pueda proveer económicamente, pueda obviamente custodiar y permitirle la seguridad y que ese sistema familiar pueda entender en su proyección lo que puede venir, ¿sí? Y que el padre pueda, con esos escenarios, parece que con eso bastara. Pero todos estamos buscando un padre amoroso porque todos necesitamos depositar en el padre que tuvimos, en el psíquico, en el que interiorizamos, en el cultural, el que nos da la psique objetiva de los arquetipos, nuestras angustias, deseos, fantasías, necesidades y sentimientos. Ahora bien, un padre amoroso tiene que permitir que eso ocurra en él, en el vínculo, y tiene que entender que esas proyecciones y esos elementos con los cuales él está siendo inoculado forman parte del rol que él está ejerciendo en esa crianza, ¿no? Si no lo hace, lamentablemente yo creo que lo que vamos a obtener son, según las particularidades, muchas personas con distintos sufrimientos, con distintos cuadros depresivos, ansiosos, de personalidad, psicóticos, vinculares y todo lo que vimos también en las malquerencias de las mujeres, la mujer herida, y todo como que los cuadros que hemos traído en relación a la esfera psicopatológica, ¿no? Quiero un poco cerrar las ideas para iniciar con ustedes el espacio de reflexión, trayendo las ideas de Máximo Recalcati a través de este libro que se llama El complejo de Telémaco, Padres e Hijos tras el ocaso del progenitor. Y fue una cosa bien, bien sincronística porque el fin de semana pasado, luego de que terminamos la sesión, yo salí a pasear a un centro comercial y me encontré en una feria del libro este libro, ¿no? Y aunque esté escrito por un psicoanalista lacaniano, que es otra vertiente de lo que nosotros hemos venido trabajando, que es lo junguiano, sí me pareció importante, incluso con las imágenes que también trajo Magali de Ulises y de la relación que tiene Ulises con Telémaco, poder hablar de dos aspectos centrales y focales de esta tragedia. La primera es hablar del hijo Telémaco, ¿sí? Y la segunda es poder ver, comprender o entender realmente qué es lo que él hereda y si esa herencia es legítima o no, porque bueno, al haber tenido un padre que lo abandonó, bueno, ¿qué hizo él con eso? Y me parece quizás también oportuno porque aunque nuestro público sea bastante variopinto y diverso, obviamente está más lleno de gente venezolana, bueno, ¿qué está pasando también con nuestros chamos que están siendo abandonados y dejados tal cual es Ulises por aquellos papás que se van a buscar aventuras en otros países, ¿no? O sea, o que tienen que migrar para poder mantener a sus chamos todavía en nuestro país, Venezuela. Entonces, también dejo como que ese interrogante por ahí en relación a qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que tenemos que heredar ante esta ausencia. El punto número 1, que es el hijo Telémaco, Máximo Recalcati nos dice en el libro, en la Odisea de Homero, Telémaco es el hijo de Ulises. Su padre se vio obligado a abandonarlo para marcharse a la guerra de Troya. Permanecerá 20 años lejos de casa. El mar y sus insidias obstaculizan el regreso del héroe a la isla de Ítaca. Telémaco lo espera siempre. Su hogar se ve invadido por los jóvenes príncipes, los pretendientes que saquean las despensas, violan a las criadas, obligando al padre de Ulises, Laertes, a refugiarse en el campo. Se comportan como amos arrogantes en una casa que no es suya. Su mayor ambición es obtener el amor de Penélope, la madre de Telémaco. Telémaco se ve obligado a asistir impotentemente al tormento del cortejo incestuoso de todos estos morantes. Pero la suya no es solo una espera impotente. No deja de intentar distintas iniciativas para salvar su tierra de la violencia de los pretendientes. Pide ayuda a la Asamblea del Pueblo y emprende un peligroso viaje en busca de noticias de su padre. Por último, cuando Ulises
puede al fin regresar a su tierra y reunirse con Telémaco en la humilde choza del porquero Eumeo, el hijo no sabrá reconocer a su padre, a quien la diosa Atenea había transformado sabiamente en un mendigo para que no fuese reconocido por sus enemigos. Solo en un segundo momento podrán los dos abrazarse por fin y llevar a cabo su implacable justicia, eliminando uno a todos los pretendientes de Penélope. Máximo nos dice que la espera de Telémaco no es la espera de la anónima ley, no es la espera de la aplicación rutinaria de la ley del código. Él aguarda el regreso de un padre. Su deseo es el deseo de que su padre regrese. Si a todo alcanzara el poder de los hombres mortales, yo primero elegiría el regreso de un padre querido, afirma el hijo de Ulises. Como hijos, todos hemos sido telémacos. Todos hemos esperado a un padre que debía regresar del mar. La mirada de Telémaco es una mirada escruta en el horizonte. Está abierta al porvenir. Para hablar del complejo de Telémaco, la tesis de Máximo Recalcati es que nuestro tiempo no está ya bajo la tragedia de Edipo, ni siquiera bajo la tragedia del Antiedipo, tampoco bajo la tragedia de Narciso, sino bajo el complejo de Telémaco. Telémaco exige justicia. Es su tierra en donde no hay ley, donde no hay respeto, en donde ni siquiera existe orden simbólico. Él exige que se restablezca la ley y que la noche de los pretendientes de Penélope termine. Telémaco, al contrario que Edipo, quien cae de bruces cegado, o de Narciso, quien solo tiene ojos para su propia imagen y contempla el mar, los ojos de Telémaco están abiertos al horizonte, no están arrancados, no están cegados de culpa por su propio deseo criminal, ni están seducidos mortalmente por la fascinación de su belleza estéril. Telémaco, a diferencia de Edipo, no vive al padre como un obstáculo, como la sede de una ley hostil para el instinto. No experimenta un conflicto con el padre. Él es un legítimo heredero de su ausencia. Aguarda al padre, aguarda la ley del padre como aquello que puede devolver el orden a su usurpada, ofendida y devastada casa. Busca al padre como sede de un posible orden simbólico que le otorgue ley. Telémaco, a diferencia de Edipo, se vuelve hacia la ausencia de su padre con la esperanza de poder reunirse con él. A un lado, el hijo Edipo y la lucha a vida o muerte con su padre. A otro, el hijo Telémaco, que busca desesperadamente un padre. No hay duda, por lo menos, desde el punto de vista de este autor, de que las jóvenes generaciones de hoy se parecen mucho más al joven Telémaco que a Edipo. Exigen que algo les haga de padre, que algo vuelva del mar. Exigen una ley que pueda devolver un nuevo orden y un nuevo horizonte al mundo. Interesante lo que también puede estar pasando en nuestro país con respecto a esto, ¿no? Pero bueno, no vamos a politizar la clase. Ahora bien, el segundo punto, y para cerrar, es hablar acerca de lo que realmente Telémaco heredó. Si volvemos una vez a la tragedia, ¿por qué es Telémaco el legítimo heredero? ¿Cómo se efectúa en Telémaco el acto de heredar la ausencia, la espera, el ser desiderante? No agota su posición con respecto a su padre. Ya hemos señalado el riesgo nostálgico que aflige su vigilia. Si hablamos de un complejo de Telémaco, tendríamos que hablar de dos elementos del complejo: la nostalgia invocadora
y lo práctico y activo que se vuelve para la búsqueda del Padre. Telémaco no se limita a esperar y a invocar a su Padre, sino que actúa. Sabe arrancarse de su espera, sabe ponerse en movimiento. El ciclo homérico de la telemaquia nos habla de esta voluntad de actuar, de ese movimiento del hijo hacia adelante, de ese movimiento del viaje que requiere Telémaco. Él decide salir al encuentro de su padre para encontrar las memorias de sus gestas, también para navegar las tierras de Pilos y luego las de Espartas, y reunirse así con los viejos héroes de la guerra de Troya. Telémaco está buscando las huellas de su padre, busca también las nuevas huellas que construyan su vida. Este viaje, que es el viaje que todo heredero está obligado a hacer, aparece repleto de peligros. Los pretendientes conspiran en efecto para que Telémaco pueda morir. Sin embargo, cuando regresa a Ítaca, ahí es que obtiene la ayuda de Atenea. En este viaje, Telémaco se verá en peligro, puesto que se enfrenta a su pasado, y no se limita solo a recibirlo como garantía, sino que se hunde en él hasta correr el riesgo de perderse. ¿Y no es acaso este el movimiento adecuado del heredero? ¿Acaso cuando heredamos eso no implica siempre el peligro de extraviarnos? No debemos olvidar que el heredero, como todos los herederos legítimos, es un huérfano, un desheredado. En su viaje de reconquista de su herencia, no encuentra a su padre porque este padre no existe. Encuentra la posibilidad de un padre. La evaporación del padre exige que para que este encuentro se dé, él no esté, sino que pueda tener otro lugar y pueda obviamente así pujar a la vida. Para ser más precisos, este encuentro solo puede dotarse de significado retroactivamente. No es transmisión genética, no es semejanza, no es continuidad de la sangre. El encuentro con el Padre es una posibilidad de nuestro ser hijos. En el relato homérico, este se vuelve posible solo después de nuestro viaje. Solo cuando regresamos de este viaje y sobrevivimos a la muerte, es que podemos encontrar al Padre en la choza humilde para que nos pueda abrazar. Solo después del viaje es que podemos abrazar al Padre y ser abrazados por Él. Y podemos entender que este es como que la imagen más conmovedora de la tragedia. Finalizo con un apartado de Máximo que dice, ¿qué nos enseña entonces el complejo de Telémaco? Sino que la herencia no está ya constituida en el origen, sino que se realiza únicamente cuando el sujeto la hace suya con un movimiento hacia adelante. Magali y yo hablábamos de esto y para ella dice que esto es una herencia psíquica y que el movimiento es psíquico, no genético, no de sangre, ¿no? En este sentido, es siempre en nuestra condición de huérfanos como podemos heredar de manera concreta. Si heredar es entrar en relación con el propio pasado, si supone el reconocimiento de nuestra procedencia y de nuestra deuda simbólica que nos une a esta, ello no implica nunca la apropiación de nuestro origen, porque heredar no es una consolidación de la identidad, sino como demuestra el complejo de Telémaco, heredar es un movimiento que va hacia adelante, hacia la exposición de los riesgos y hacia enfrentar el peligro y lo que la muerte trae. Bueno, muchas gracias. Dejamos entonces por acá las ideas y reflexiones que traíamos con ustedes esta mañana y empezamos con la ronda de preguntas y amplificaciones. Recuerden que hay dos formas de poderlo hacer. Se hace a través del chat en donde se dice quiero participar o abajo en el icono de participantes le dan clic y luego de toda la lista de participantes aparece la manito azul, le dan levantar la mano y ahí con gusto yo les voy dando el orden de palabra. Les recomiendo el libro, por cierto, les recomiendo el libro.
Aquí hay una pregunta, bueno, un comentario. Me imagino que cuando estabas hablando de Eneas, tía, Susana Guanis dice, ¿y qué pasa con Hefesto? ¿Qué tiene Festo? Adelante. Hola David, ¿cómo estás? Hola, Susi. No, yo estaba haciendo como que Festo también tiene su herida psíquica, ¿no? Y también su abandono materno y luego genera la venganza, pero eso era con el comentario de Magali. A lo que voy es a lo del padre, ¿no? Yo no he tenido, todavía no ha llegado a tu libro, pero el gesto de Héctor pues es una maravilla. Y una de las cosas que dice Nietzsche es que cuando uno no tiene un padre debe de proveérselo. Y cuando tú hablas del viaje de Telémaco, estás hablando de cómo Telémaco se mueve en busca del padre. O sea que va cambiando la imagen de que uno tiene que recibir las cosas del padre. Lejos de eso, te están invitando, incluso en la Odisea, déjame sacar esto, bueno, ahora se calla. Incluso en la Odisea, cuando nosotros estábamos estudiándola, vimos que el movimiento de Ulises era el mismo movimiento que Telémaco para encontrarse. O sea, no solamente se activa la psique del hijo, también se activa la psique del padre en busca del hijo, que lo vemos en el gesto de Héctor. Entonces lo que hay es un encuentro y una necesidad, podríamos llamar una sincronicidad de eventos que van a hacer que ambos se activen para encontrarse. Eso es lo que encontré en el gesto de Héctor, lo que encontré en la Odisea y en esto de Telémaco de Recal, también que estás hablando. Es una búsqueda activa de ambos lados, pero ya la Odisea lo tenía planteado, porque una vez que se mueve de la isla, cuando tenía la ayuda Ulises, también se mueve Telémaco del lugar de su madre para ir en busca de su padre. Ambos salen a moverse. Creo que eso lo trabajamos muchísimo con Magali, porque fue impresionante ver los movimientos de ambos lados. Así es. Sí, sin duda, lo que está diciendo Susana, la Odisea, realmente estudiarla desde la sincronicidad es algo impresionante. Desde la primera página, ya todos los personajes están hablando de cuál va a ser el final. Entonces, en este caso, por supuesto, se está dando por sincronicidad totalmente inconsciente el momento donde ya está culminando todo este viaje de Odiseo, y cuando por fin este niño como que se despierta, ¿sí? Porque lo que estamos viendo es un lisiado. Tú empezaste a hablar de Festo. Festo es un lisiado, psicológicamente hablando y físicamente hablando, gracias a ambos, ¿cómo se llama? Tanto el padre como a la madre. O sea, y es un lisiado, y a diferencia de Telémaco, porque hay una acción de sacarlo de la casa, de sacarlo del Olimpo, ¿sí? Entonces, lo que tú decías en relación a la sincronicidad es muy importante, sí. Y él también le enseña, cuando llega Ulises, como que el tipo ya está muy emocionado de ver al padre, y el padre le dice, espérate, como que yo no estoy, porque necesitaba hacer una serie de estratagemas, de astucias para poder elaborar todo el momento donde iba a ocurrir pues la matanza. Sí, es correcto. Mira, una aclaratoria, cuando hablaste de la neurosis, no sé si fue David o fue Magali. Yo. Ajá, que era como un intento de ser autosanado. El concepto de neurosis me llama la atención porque te voy a dar un ejemplo. Yo fui criada por un papá muy, muy mamá, y también una mamá muy mamá, pero muy exagerado el concepto de padre-mamá. Y entonces yo me he dado cuenta a través del tiempo que mis características me resonó mucho esto, ¿no? Intento de autosanar, o sea, como de tener el poder de decidir, de ese lado masculino carente principal, y lo asumí yo. Entonces, cuando tú dices lo de la neurosis, intentos de autosanarse,
wow, me quedé así como, o sea, Pero no lo digo yo, o sea, estoy citando a Jung porque es como una compensación a lo psíquico. Y eso sí sería interesante porque los otros modelos psicoanalíticos o terapéuticos, yo lo que creo es que refuerzan eso. Pero cuando tú le das esto a una persona y le das como la explicación de que su forma de ser, por muy neurótica que sea, es lo que su psique encontró para poder vivir y para poder enrumbar su vida, coño, yo creo que la cruz se nos quita un poquito de la espalda. no, mira, o sea, lo dijiste y dije, wow, no soy tan mala. O sea, es como una autocompensación. Un poco de compasión, que es lo que yo creo que también se está buscando con respecto a Con eso. características masculinas y mías impresionantes que esa pequeña frase que dijiste me sanó un poco. Gracias. Sí, de nada, Thaís. Tiene la palabra Andrea, que me estaba escribiendo por WhatsApp, porfa, que quiere participar. Adelante, Andrea. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, decirle una cosa a Thais por si le sirve y si me puede ayudar David, porque hemos compartido juntos el autor. Hay un artículo que se puede encontrar en internet de André Sanserfeld, sí, que trata de la individuación y la neurosis. Y una de las cuestiones que plantea, que a mí me pasó lo mismo que a ti, Thais, es que la propia neurosis encierra en sí la semilla de sanación. Yo creo que el leer ese artículo, André Sanserfeld, si David, que es tan amable, lo puede poner en el chat, nos va a ayudar a todos a comprender desde diferentes autores cómo tocan lo mismo, la misma pincelada, y sé que te va a tocar el corazón igual que me lo tocó a mí, Thais, y con esa comunión lo comparto. Ay, muchísimas gracias. Y luego yo quería hacer una reflexión, no sé cómo llamarlo. Plantea David el camino de buscar un padre, y también se ha hablado desde Magali buscar un padre. Cuando se trata del tema del complejo de Telémaco, se habla de buscar un padre saliendo hacia viaje obligado, porque se hereda la ausencia y se vive la orfandad. Bien, yo quisiera poner un matiz. Si en lugar o además de comprender desde el nivel buscar un padre, vamos a buscar al padre, ya no un padre en un viaje hacia afuera, sino buscar al padre, como Pinocho cuando va al rescate a buscar al padre, Gepeto, que está en el interior, en el vientre de la ballena. ¿Podría ser inconsciente la ballena? En ese gesto de amor deja de ser de madera y se convierte en persona. Si el viaje lo planteamos en un nivel, en el nivel que ha planteado Magali y David, buscar un padre, nos movemos en un nivel de conciencia. Pero si buscamos al padre, Ítaca se convierte en un estado de conciencia. Ítaca es el lugar común, tierra propia del Padre y del Hijo. Y en ambos, Padre e Hijo, en Ítaca, la tierra común, se da la comprensión de la función del Padre y la comprensión de la función del Hijo, para poder trascender ambas en una dinámica de amplitud de conciencia. Hay una mayor comprensión, una mayor capacidad desde otro nivel. Y entiendo, creo, yo así lo he vivido, pero lo he vivido desde la experiencia, sois vosotros los que tenéis la ciencia, es el paso necesario para el principio de individuación, porque la vivencia ya no es una vivencia condicionada, sino es una vivencia redimida. No es una vivencia de dolor, de orfandad, de pérdida, sino es la comprensión de una situación que te mueve en una dinámica amorosa. Entonces rescatas al Padre y lo que ocurre es que te rescatas a ti mismo. A ti mismo. Esa es mi comprensión y la quería compartir con vosotros. No, gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Está muy buena. Completamente de acuerdo contigo, y sería llover sobre mojado seguir hablando de eso. Me parece que está muy claro lo que tú estás planteando. Además, transpersonal, que es lo importante también, o sea, sí. no solamente en lo que estamos a veces mucho, en eso de el padre, un padre. Gracias, Andrea. Les voy a compartir por acá lo que estaba diciendo Andrea para que lo puedan ver. Este es el autor
Andrés Asenfeld es chileno y él tiene varios libros, muchos. Él tiene, por ejemplo, estos. El desarrollo humano en la psicología analítica junguiana, interacción psicoterapéutica y psicología analítica junguiana, estar con otro. Es un psicoanalista junguiano, pero que también le interesa mucho lo relacional en la terapia. Entonces búsquenlo, la verdad que es maravilloso, y él tiene un artículo que era el que decía Andrea, y ese artículo además está colgado en ADEPAC, que es una asociación colombiana que está en Colombia Junguiana, que tiene muchos artículos. Si buscan por ahí en ADEPAC, ahí es donde está el artículo colgado, ¿no? De Andrés Asenfeld. Gracias, Andrea. Por ahí dicen, muy hermoso tu planteamiento. Tiene la palabra ahorita Nelly Sandoval, adelante. Ya voy, me enredé. Adelante. Ok, ya. Bueno, nada, Maga y David, muy buena esta exposición de hoy, me encantó. Tengo acá, no sé si es una pregunta, una reflexión para que ustedes me la amplíen si pueden, ¿no? Que cuando tú hablabas, Maga, pues decías de esto de la guerra de Troya que se sabía que no se podían dejar herederos, ¿no? No podían dejarse los hijos porque estos iban a vengarse, obviamente, si quedaban vivos, ¿no? Entonces, siempre me ha llamado la atención en el personaje de Odiseo, de Ulises, bueno, que de verdad es toda una psicología tan amplia, profunda, interesante a través de Odiseo, porque nos muestra, ¿no?, tantos aspectos, vamos a decirlo en el lenguaje junguiano, luminosos de él, pero también los sombríos. Y una de las cosas que me llamaba la atención y lo recordé hoy oyéndote es así como cuando él mata, eso no aparece en la Odisea, lo sabemos después, que él mata al hijo de Héctor, ¿no? Una versión dice que lo mata a él, otra versión dice que convence al hijo de Aquiles para que lo mate, pero está él detrás de la muerte del hijo de Héctor, ¿sí? Que lo lanza de las murallas, o sea, que me parece a mí el acto más cruel de Odiseo. Para mí, de todos los aspectos así como crueles que pueda uno ver en él, me parece el más cruel. Y me pregunto, no sé, Maga, cómo lo puedes ampliar o ver, si esa crueldad, ¿no?, de agarrar a un niño y lanzarlo, matarlo, más allá de que sabemos que hay una ley que es que no puedes dejarlo vivo porque se va a vengar, más allá de eso, está también la distancia de que cuando él sale de Ítaca, pues Telémaco, no sé, uno está recién nacido, es un bebé, algo así, ¿no? Entonces no ha habido tampoco la conexión con su propio hijo. O sea, ese estar presente, ese estar ahí en la crianza, en la formación, ¿no? Como esa conexión de que me lo estoy imaginando bueno, que hay una distancia ahí afectiva y entonces hasta dónde pues eso también hace que él no sienta compasión en lo absoluto a la hora de matar al hijo de Héctor, ¿no? No sé qué podrías decir o qué podrían decir, porfa, gracias. Bueno, mira, lo primero, Nelly, es que en la guerra lo que está predominando es lo instintivo, que es irracional. Ahí no están los valores que tú estás trayendo del padre, del hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Si nos vamos a imaginarnos cómo es la cosa en ese momento, me parece, ojo, comillas, dentro de lo que es lo emocional, me parece absolutamente plausible que maten a ese niño, porque ese niño va a ser el que me mata a mí después. O sea, claro, si entra la cosa judio-cristiana o entran estos otros elementos emocionales y tal, el niño, pobre niño, etcétera, pero el pobre niño, que sí es realmente un niño que no tiene conciencia de nada de esto, cuando crezca un poquito, hay una ley también que dice
que tienes que... ¿ah? No, ¿tú di? Ojo por ojo. Exacto, pero que tienes que vengar al padre. O sea, y esa es una ley dentro de esa cultura. Vengar al padre implica entonces que este niño no puede crecer. Nos cuesta mucho porque los elementos fuera de la piedad, la compasión, todo esto que nos acompaña, bueno, es difícil de tragar, yo lo entiendo. Pero si nos vamos pues a cómo deben ser las cosas, bueno, así también se maneja la mafia, toda la cuestión de Escobar. O sea, te mato a ti y a tu abuelito, a tu abuelita y a todo el mundo que se ponga por delante. Ellos lo llaman en cruz. O sea, toda la ascendencia, toda la descendencia y todos los colaterales. El cuñado de fulanita que nos... Es decir, tengo que barrer toda posibilidad que después me va a hacer ruido y me pueden matar. Entonces, claro, nos pone en contacto con toda esta otra emocionalidad que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento realmente Ulises no tiene estimulada su función paterna. O sea, muy pocos días de haber nacido su bebé, él ya se tuvo que ir a la guerra, ¿sí? O sea, él realmente no ejerció esa paternidad en ese momento. Por supuesto, la parte interna se movió en todo ese embarazo, probablemente, y tal y qué sé yo. ¿Okay? Pero ya después, en la acción de guerra, pues tenía que ocurrir esto que estamos hablando. No sé si te contesta. O sea, que te gusta, sé que no, No. pero que sí te contesta. Sí, sí me contesta y claro, estoy de acuerdo contigo, o sea, uno lo tiene claro que tiene que ser así en esos contextos, ¿no? Pero claro, esto de que tú dices que no le dio chance de que esa función paterna se desarrollara también porque enseguida se fue a la guerra, ¿no? Lo entiendo y sí, gracias, Maga. Gracias a ti, Nelly, hay una pregunta de Nora Palacios en el chat y yo voy a ayudarle un poquito. Dentro de los postulados ambientalistas, o sea, que consideran mucho las circunstancias externas y no solo las internas, hay un psicoanalista, no es junguiano, es un psicoanalista que se llama Donald Winnicott. Él fue pediatra. Y en sus teorizaciones, él desarrolló el concepto de madre suficientemente buena. Y él hablaba que para que uno tuviese una madre suficientemente buena, la madre tenía que tener la posibilidad de comprender el equilibrio, de cumplir los deseos que su hijo quiere, pero también de frustrarlos. O sea, y también de manejar la frustración que implica que tú no puedes tener al muchacho o al chamo pegado al pecho todo el día, ¿sí? Entonces, una madre suficientemente buena, porque así es el concepto que él creó, es una madre que logra entender cómo contener afectivamente lo que el niño está necesitando, pero que también le da permiso a que se frustre, porque en la frustración es que el niño también va a entender y comprender, bueno, que la mamá tiene otras cosas que hacer, o sea, tiene un trabajo, tiene un marido, tiene otras cosas que atender, que no necesariamente es el elemento narcisista que ese bebé quiere solamente para sí, ¿no? Y él habla como de dos conceptos, que es el concepto en inglés de holding y de handing, o sea, de sostenimiento y de manipulación, o sea, de manipuleo. Y él dice que a veces las fallas se dan porque hay mujeres demasiado mamagallinas que solo se quedan en el holding, y entonces tienen a los hijos bajo el ala y no dejan crecer para nada a ese chamo, y hay mamás que se les olvida que esa capacidad de holding existe y que solo lo que hacen es manipular y son mamás operativas. Cambian los pañales, calientan el tetero, no saben a veces si lo dan o no, si el muchachito se está embuchando o no, o sea, están como muy desconectadas a nivel afectivo de lo que el nené necesita para poder ella a nivel afectivo entenderlo. Entonces, esos dos conceptos de holding y de manipuleo son los conceptos que constituyen a la madre suficientemente buena, y una madre suficientemente buena tiene que ser de por sí amorosa. Eso ya está así como escrito, ¿sí? Un padre no. Entonces, parte de lo que yo les traía a ustedes es que más que hablar de padres suficientemente buenos, porque parece que de esos padres
todos tenemos, o sea, el papá que es banco, el papá que resuelve, el papá que sí sabe realmente cómo resolver las necesidades de la familia, de la mamá y de los chamos. Estamos queriendo más bien es un papá con holding, un papá que tenga la posibilidad de amorosamente entender las necesidades afectivas de los chamos y de las chamas de la familia y hacer una respuesta amorosa a esa, no una respuesta práctica. Ay, bueno, te sientes mal, toma plata. Bueno, tienes más necesidades, toma más plata. O sea, entonces si tienes más necesidades, cúbrela con más dinero. No, o sea, necesitamos papás más afectivos en su función, que puedan digerir emocionalmente la necesidad de ese chamo o de esa chama. No sé si te respondo, Nora. Tiene el micrófono apagado. Sí, ya voy. Ajá. Ajá. Lo que entiendo en conclusión es que un padre puede ser suficientemente bueno sin ser amoroso, mientras que la madre no. Exactamente. Ok, chévere, gracias. Está muy interesante. Pero ojo, la mamá, si es muy amorosa, eso tampoco es bueno. Claro. Porque también tiene que frustrar. Bueno, pero es que si es muy amorosa, no es suficientemente buena. Exactamente. Okay. Muy bien. Muy chévere, bien. Gracias. Adelante, Nelly, que volviste a levantar la mano. Bueno, nada, me quedé pensando y entonces en esto que vemos gracias a la Odisea y la guerra de Troya, pero entonces en la actualidad y en este momento los padres que hay en la actualidad, ¿no? Entonces pensaba que también nosotros, que ahora los venezolanos estamos viviendo todo esto de salir de Venezuela, entonces así como que de hecho está el famoso no, el que se conoce como el síndrome de Odiseo, que es el síndrome del inmigrante, ¿no? Entonces, en estas familias en que los padres han tenido que irse de Venezuela y dejan los hijos acá al cuidado de abuelas, abuelos, tíos, tías, lo que sea, y entonces pensaba que esa es nuestra versión de este siglo, de este momento, ¿no? Estos padres que salen y que en algún momento o desean o anhelan regresar a Ítaca, como se llame en la actualidad, pero que ustedes quizás también lo han tenido en su consulta, que han tenido que dejar los hijos muy pequeños y que tampoco han podido entonces, eso que hablábamos, Maga, de que como Odiseo no han podido desarrollar esa función paterna, sino es un papá, como decías tú, David, que manda dinero todos los meses para que estos niños tengan que comer, tengan un techo, pero la función paterna realmente no la han podido desarrollar. Entonces, ¿no? Eso es lo que nuestra versión actual, ¿no? Sí. Sí. Y lo doloroso es que se va a hacer con eso. Y creativamente, ¿cómo vamos a salir de eso? Porque es creativamente, o sea, porque migrantes han habido en todas partes y papás que abandonan por migración, no somos el único pueblo que ha sufrido eso, pero con nuestras características y con todo lo que hemos visto en el seminario, con ese matricentrismo que tenemos y todo, o sea, sería muy interesante ver qué es lo que creativamente vamos a hacer con eso. Porque es que si no lo vamos a estar buscando afuera siempre. Un poco lo que también traía Andrea. ¿Lo vamos a estar buscando afuera siempre o lo vamos a estar buscando en la cultura, en el gobernador, en el alcalde y tal? Y por ahí no va la cosa. No sé qué tiene que decir la tía. No, estoy completamente de acuerdo. Y por supuesto, ya es un problema, bueno, porque hemos visto noticias y videos de niños que los dejan en la frontera, ¿no? Y se han tenido que abrir casas como orfalinatos, casas para contener a esos niños abandonados, bueno, por la migración, ¿no? Entonces, sí, sin duda que es un problema a lo cual el padre cultura, el padre Estado, tiene que resolver, ¿sí? Porque es que eso también es lo interesante, ¿no? La cultura es padre. Entonces, bueno, ya no me voy a meter pues en lo político, ni mucho menos, pero imaginemos que tenemos entonces un padre cultura, un padre Estado, un padre país, que tendrá que hacerse cargo de todos esos niños, ¿no? Que son cientos. Sí, o sea, ahí vemos entonces los dos niveles, el que tú estás hablando del padre cultura, el padre Estado que tiene que resolver una parte y el nivel personal que dice David, el que ese niño pueda buscar al padre dentro de sí, ¿no? Y no, que también esas imágenes terribles que hemos visto con lo de Afganistán, entregando las madres a los soldados ahí en el muro a los bebés, ¿no? O sea, está en todas partes, está en todas partes. Sí.
Y son para salvarlos, además. También hay un elemento que se opone, para salvarte te abandono. No te puedo llevar, tengo que ver cómo hago yo para subsistir y luego saber si puedo mandarte para que tú lo hagas. O sea, psicológicamente los problemas que eso está trayendo y seguirá son brutales. Son brutales. O sea, estamos pasando de lo que hablamos el otro día, de los sin padre, que entonces el coqui, que entonces toma la ley y la brutalidad como su propia ley, ahora a estos niños, bueno, que tienen una ausencia ausencia de padre, ausencia, y además de eso, lisiados, puro curador herido allí, pues, ¿no? Puro herido. A mí lo que me preocupa de eso es un poco cómo se sostiene la esperanza en eso, porque tanto de un lado como del otro está la fantasía de reencuentro, que puede ser viable o no, cada vez parece menos viable, ¿sí? Entonces, atado a una fantasía de reencuentro, no te mueves, porque está la esperanza, pero en su parte mala, o sea, la cara mala de la esperanza. Y es, por ejemplo, lo que yo suelo trabajar con mis pacientes que están en esa situación. O sea, que no esperen nada en realidad, o sea, que hagan, con lo doloroso que implica, ¿no? David, cuando puedas darle la palabra a María. Adelante, no, adelante. María quería hacer algún comentario. No, yo quería hacer un comentario que los niños no solamente ahora son abandonados en la frontera, ni con Afganistán, ni en Venezuela, ni nada. En Brasil hace 40 años, cuando yo estuve la última vez que estuve en un carnaval, los niños abandonados detrás de la iglesia, impresionante, cientos de niños, pero bebés. O sea que eso no es de ahora. No, claro. O sea que está intrínseco en la necesidad del hombre, ¿no? Claro. Claro, pero como el tema es el padre, justamente. Claro. No, pero ahí fue acá padre y madre, fue acá todo. O sea que ahí te dejaron y chao. Claro, pero es social y es demasiado doloroso. ¿Cómo enfrentas eso? O sea, la herida es demasiado grande. Entonces, por eso abarca tanto a la humanidad. Es como taparnos, escondernos y hacernos los locos. Por eso que claro, pero por ejemplo, no creo que no vamos a salir de esas situaciones que son esencia humana. Por ejemplo, en el complejo de Telémaco, yo le decía a mi tía, bueno, pero por lo menos el muchachito, 20 años después o lo que sea, salió en búsqueda. No se quedó victimizado de no tengo, pobrecito yo y tal. Pero ustedes saben cómo es Cruella, y Cruella me dijo, no, dale, responde tú, porque yo dije, bueno, el muchachito no se quedó víctima y le echó y fue para su viaje y tal, y lo que sea, y yo ahí intentando decir, bueno, en el complejo está haciendo algo con eso, y salió Cruella y me respondió. Tácata. Bueno, porque yo entiendo, y Nelly debe estar en este momento, después de mi crueldad de respuesta inicial, bueno, conflictuada, y yo lo entiendo, pero hay que también entrar en realidad. Y te iba a decir, pues tú necesitas una hora de supervisión para hablar de la esperanza, David. Eso hay que hablarlo. Sí, pero ese no es el tema de ahorita, Ay, no, Magali. ¿Qué fue lo que me respondiste, Telémaco? ¿Tú qué fue lo que dijiste? No, tampoco era tan así. El muchachito no se cogió a las tipas, estuvo bajo las faldas de la mamá. ¿Qué más fue lo que me dijiste? O sea, claro, era un boboncito. El tipo era un tontín, porque era un lisiado psíquicamente, ¿me entiendes? O sea, en ningún momento él se planteó otras cosas, porque no era como estos muchachos como del coqui, de los que están en la ciudad con un arma en la mano, ¿no? Entonces, es el desarrollo de cada quien y ponerse en contacto con cada uno de los elementos. No tomar partido religioso algunas veces por las situaciones, sino entenderlas psicológicamente. Claro.
Sí, El bueno, principio de realidad duele, el principio de realidad siempre duele, Maca. sí, bueno, muy bien, me parece muy bien. Claro. Así que usted va a lamerse en las heridas hoy. Mira, por aquí en el chat están diciendo como que la esperanza tampoco se entiende, Nora. Bueno, sí, es que la esperanza quedó en la caja de Pandora, como lo está diciendo tú, pero de ahí salieron los males. Entonces, como lo está Pero diciendo tú, eso era un fíjate, mal. el próximo seminario que vamos a tener, que después le dirá la fecha, justamente vamos a hablar de Epimeteo. Epimeteo era la pareja de Pandora que estaban con la caja de Pandora. O sea, veremos la psicología de Epimeteo, pero entenderemos también una posibilidad, una vertiente de ver la esperanza desde una perspectiva. No quiero decir que esa sea la perspectiva y que cada quien tiene que utilizar y hacerse de elementos que le sirvan y que lo compensen. No puede ser desgarrador, yo eso lo entiendo. Entonces, bueno. Adelante, Andrea. Sí, gracias. Yo vuelvo a hacer una reflexión desde otro nivel, porque creo que nos debemos de mover en diferentes niveles. Comprender desde uno me parece perfecto, vamos en el coche y comprendemos cómo va la carretera, pero también podemos ir en un submarino y ver la profundidad del mar, y también podemos ir en un avión y contemplar el paisaje desde arriba, desde las nubes. Entonces creo que movernos en los diferentes niveles de comprensión nos agiliza esa dinámica de alma y ese anhelo de absoluto que todos tenemos. Y en ese sentido quería volver a lo que se ha comentado del síndrome de Odiseo. Efectivamente se comenta como ese viaje del emigrante, como ese traslado. Pero vamos a verlo desde otro nivel, vamos a verlo desde el aire, por ejemplo. Es el viaje de Ulises, es la Odisea. Y en ese viaje ocurre una cosa muy importante. Cuando el cíclope le pregunta a Ulises cómo se llama, la respuesta es nadie. Y ahí voy a entender padre, familia, padre, religión, padre, Estado, padre por aquí, padre por allá, apellido, la función de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando no eres nadie, todo eso no te ha permeado. Entonces, el viaje de la Odisea es cuando tú has necesitado permearte para construir tu yo en el mundo, al inicio, pero cuando empiezas el proceso de individuación, empiezas con las desidentificaciones de todo lo introyectado. Te desparasitas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese viaje pasa por ser nadie. Y la pregunta sería, ¿y quién eres cuando no eres tu nombre? ¿Y quién eres cuando no eres tu nacionalidad? ¿Quién eres cuando no eres tus apellidos? ¿Quién eres cuando no eres ni español, ni venezolano, ni... ¿Quién eres cuando no eres todo eso que hoy te da una identidad especular para vivir en la realidad, ¿no? Entonces, quería hacer la comparación entre el viaje, el síndrome de Odiseo, viaje del emigrante, al viaje de Ulises, viaje a otro nivel de conciencia. Y a la pregunta de David, ¿cómo se sostiene la esperanza?, nos damos cuenta de que ese viaje de la Odisea o ese viaje o ese síndrome de Odiseo, que son en el fondo profundas crisis en el ser humano, crisis que te obligan a vivir un destierro, a veces un destierro dentro del destierro, dentro de otro destierro, como esas matriuscas rusas. Si nos damos cuenta, este es el viaje del toro en el ruedo, en las corridas españolas, visto desde un nivel superior, o este es el viaje del juego de la oca, que es un juego muy famoso, pues caigo en el pozo, caigo en la cárcel, o de oca a oca y tiro porque me toca. Pero solamente en este viaje podemos darnos cuenta de que tenemos que llegar a comprender que no somos nadie, ni emigrantes, porque tú eres emigrante en función de, te sientes con una patria, pero si no te identificas con esa patria, sino que la vives con el amor y con la costumbre y con tus recuerdos de infancia, si no hay esa identificación, no se siente de la misma manera ese destierro. Y en cuanto a la esperanza, creo que no es un mal. Si entendemos la caja de Pandora, por ejemplo, por hacer un ejemplo como la caja del inconsciente donde salen todos los demonios,
nos queda siempre la esperanza. Y es que la esperanza es la llave para ir entendiendo esas diferentes etapas, esas diferentes cajas que están dentro del viaje de la Odisea, en la cual uno de ellos puede ser ese viaje que vosotros sufrís en este momento con dureza, que los españoles también lo sufrieron en algún momento, que es el destierro. Entonces creo que lo podemos ver desde diferentes niveles y este nivel al que apunto yo está lleno de esperanza. Muy bien, gracias, Andrea. Gracias. Bueno, vamos cerrando porque no hay más intervenciones, no hay más comentarios. Agregar algo, David, disculpa. Adelante. Y Andrea, ese proceso de emigrar y toda la humanidad lo ha pasado y nosotros lo estamos pasando, los venezolanos, a mí me tocó también y de una forma muy violenta, pero vas pasando como por etapas. Y cuando Andrea habla de la esperanza, yo no sé si particularmente lo que yo siento es la esperanza, ¿no? Pero he pasado por etapas como el duelo, rabia, aceptación, pero ahora no me identifico con esa Venezuela que yo me vine hace 11 años, pero en el fondo del alma, yo sí tengo una esperanza. Quizás sea un bálsamo que me quiero poner, ¿no? Porque he sentido que he pasado por un duelo, he vivido cada una con la intensidad que corresponde, y en estos momentos me siento como que, ok, no me siento identificada, pero sí en el fondo tengo una esperanza. No sé si de volver pero claro, uno tiene aquella ilusión de la Venezuela que dejó o del país que dejó, pero de alguna manera, o es un mecanismo de defensa también, o es sentimentalismo, cuidado que sale cruel ahorita y ya. Pero yo no sé si nombrarle esperanza, pues, pero hay algo en mí, muy dentro de mi alma, que me hace sentir esa esperanza. Yo lo que podía ampliar allí es la esperanza como limitación, que es lo que uno oye muchas veces, ¿no? Allí es donde tenemos que pararnos y detenernos en ver qué es lo que nos está diciendo la esperanza. La esperanza como, ok. Gracias. No, a ti. Bueno, hay una última intervención de Mirta Kozolki, por favor, adelante, y contigo cerramos. Adelante, Mirta. Bueno, yo creo que también hay que tener un poco de cuidado con las idealizaciones, porque en esa nostalgia de una tierra perdida, de un lugar ideal perdido, muchas veces estamos agarrándonos a esas imágenes primigenias, como que esa es el retorno, la llegada. Y a veces esa Ítaca no es el lugar original. Esa Ítaca está en el inconsciente colectivo. Y me parece que nunca vamos a regresar a lo que dejamos, porque lo que dejamos no es lo mismo y tampoco nosotros somos los mismos. Entonces me parece que esta cuestión de ese viaje de Telémaco, ese síndrome de Telémaco, es algo que hay que empezar a estudiar con más profundidad, porque me parece que tiene mucho sentido en este tiempo, mucho sentido. Y porque creo que esa figura de ese padre es tan importante para Telémaco, que es un hijo varón, como para la hija también. Entonces me parece que es absolutamente importante empezar a mirar con esa nueva mirada y dejar un poquito de lado las idealizaciones. A mí me dan mucho miedo los ideales. Yo me sumo a lo que estás diciendo, porque además también parte de lo que nos pasa en esto del exilio y todo lo demás está muy significado con el significante madre patria. Y una cosa es la madre patria y otra cosa es un papá que va y te abandona porque tiene que hacer otra cosa. Y yo creo que de ahí viene el tema idealizatorio. O sea, porque es la Venezuela que yo dejé, la mamá que me abortó o que yo abandonó, o que yo abandoné, la mamá que está siendo golpeada o maltratada por un padre dictatorial. Pero aquí estamos hablando del padre, como tú lo estás diciendo. Y de esa función y de esa ejecución en la niña, en la hija y en el hijo. Gracias, porque es un comentario muy atenuado para cerrar. Gracias, Mirta. Gracias a todos.
Bueno, nos vemos la semana que viene. La quinta sesión va a ser sobre la función del padre en la cultura y el padre en la individuación.